La evolución que desde el mono conduce al hombre no es lineal, sino diversificada. En el trayecto hacia el hombre moderno, aparecen y desaparecen distintas especies de homínidos hasta quedar solo una, el Homo sapiens sapiens. ¿Cómo fueron los inicios de la trayectoria humana en España? En la provincia de Burgos podemos seguir el rastro de remotos hombres de diferente especie a la nuestra, que encontraron en este territorio el cobijo para desarrollar su compleja existencia. Las investigaciones realizadas en Atapuerca nos permiten viajar hacia atrás en el tiempo, reconstruir e imaginar cómo era su geografía y su clima, cómo sucedieron los acontecimientos, hechos impresionantes que engarzan una trayectoria épica donde los seres humanos, en simbiosis y simultáneamente en conflicto con una portentosa naturaleza, toman conciencia de su pequeñez frente a ella, pero también de su capacidad para intentar superarla y adquirir, respecto al mundo, su propia condición de grandeza. Hace unos 800.000 años, el Homo antecesor habita Atapuerca. Suelen refugiarse en las cuevas, pero también instalan campamentos en los bosques. Los dientes, cráneos y huesos descubiertos dejan constancia de su paso. El desarrollo que han conseguido de las herramientas de piedra les permite fabricar objetos de madera y otros útiles imprescindibles para poder conseguir alimentos. Consumen raíces y frutos que complementan con una dieta carnívora. El Homo antecesor ha de aprovechar, en las difíciles condiciones naturales en las que desarrolla su vida, cualquier oportunidad. No duda en beneficiarse de los restos de animales muertos por otros depredadores, actuando como un auténtico carroñero. En el río hallan su manantial de vida. Junto al agua encuentran los cantos de cuarcitas que sirven para crear los útiles con los que hacer más fácil su vida. Nos encontramos en los albores del Paleolítico, la era de la piedra tallada. Durante más de 800.000 años, los seres humanos trabajarán la piedra, la modelarán golpeándola, la cortarán percutiéndola, hasta encontrar el utensilio, la herramienta necesaria para poder dar forma a otras piedras o a los huesos y defenderse de los predadores, cazar con mayor precisión y horadar la tierra para recolectar sus dádivas. Tras miles de años de vivencias, la especie del Homo antecesor desaparece de Atapuerca. Otros humanos ocuparán su espacio. Los restos óseos analizados por la ciencia detectan que entre el año 400.000 y el 200.000 antes de nuestra era, unos nuevos humanos habitan en Atapuerca. Pertenecen a la especie denominada Homo heidelbergensis. Su capacidad craneal puede alcanzar los 1.400 centímetros cúbicos, 400 más que la de los antecesor. Tienen los orbitales muy marcados y los supraorbitales muy salientes. Su cara es hinchada y su mandíbula no tiene mentón ni espacio retromolar. Pero lo más llamativo no es su físico, sino su inteligencia. Hay indicios que permiten suponer que por primera vez en la historia de la humanidad, los heidelbergensis cuidan y homenajean a sus muertos. Manifiestan sus más profundos sentimientos de pena, de dolor, de amor. Los seres humanos traspasan las fronteras del instinto para encontrar su sensibilidad, para hallar su espíritu.
Los heidelbergensis poseen herramientas ya muy perfeccionadas y su nueva tecnología les permite obtener picos, hendedores y hachas bifaces. Visten pieles que curten con pequeñas herramientas. Están organizados y se ayudan unos a otros. Las glaciaciones se suceden. A periodos de intenso hielo siguen épocas más templadas. A las de inmensas lluvias, otras de terrible sequedad. Los mamíferos, para protegerse del frío, han desarrollado capas de pelo y grasas subcutáneas para conservar el calor de manera más eficaz. En estas durísimas condiciones climáticas, otra especie humana, evolucionada desde el Homo heidelbergensis, aparece en la península ibérica. Es el Homo sapiens neanderthalensis, que habita la Tierra durante más de 200.000 años. Unos fuertes lazos de solidaridad unen a los grupos de número reducido y muy dispersos. Cuidan de sus enfermos, de los ancianos, de los lesionados, entierran a sus muertos. Habitan cuevas, como esta, situada en los parajes cántabros de Puente Viesgo. El cráneo de los neandertales es estirado con un gran reborde supraorbital. Su mandíbula carece de mentón. Los dientes tienen una gran fortaleza, pero están muy desgastados por el masticado de materias duras, raíces o pieles. Son muy hábiles trabajando la piedra y el hueso. Tienen una industria lítica ya muy desarrollada. Primero preparan las piedras tallándolas hasta conseguir unos núcleos de forma redondeada, de los que luego desgajan las lascas que retocan hasta su acabado final. Esta técnica permite una economía de esfuerzo y mayor obtención de piezas con más calidad desde la materia prima original. El hombre de Neandertal se desplaza por distintos parajes en busca de sustento. Pero no es capaz de aprovechar todos los recursos que la naturaleza posee. No hay constancia de que llegasen a consumir los productos que el mar les ofrece. No comen marisco y raramente peces. Hay otra especie humana que sí sabe beneficiarse al máximo de todas las posibilidades que le ofrece la naturaleza. El neandertal no está solo. Durante más de 100.000 años coincide con otro hombre, el Homo sapiens sapiens. Este tiene una gran aptitud para observar e interpretar el mundo que le rodea y puede adaptarse a las condiciones más extremas. Los hombres sapiens sapiens se han extendido por Europa y también necesitan aprovechar los escasos recursos existentes. Sus orígenes provienen de África, donde surgieron aproximadamente unos 160.000 años antes de nuestra era. El Homo sapiens sapiens, el hombre actual, el hombre moderno, fue poblando el mundo a lo largo de 700 generaciones. El nivel del mar estaba a 75 metros más bajo que hoy en día y permite alcanzar al hombre todos los confines de la Tierra. El sapiens sapiens tiene una gran capacidad para inventar nuevas habilidades y tácticas. El Homo sapiens sapiens se perpetúa en el planeta. Es el triunfo de la adaptabilidad. Su éxito evolutivo es tal que por primera vez aparece un incremento demográfico que presiona a los grupos humanos a volverse más sociales y cooperativos. Con una conciencia desarrollada, capaz de advertir lo que hace, lo que siente y de analizar y percibir el comportamiento de los demás. Que se proyecta hacia el futuro y observa e interpreta el mundo que le rodea, produciendo un arte incomparable cuya maestría
resiste todas las épocas. Esta herencia no quedó solo en Altamira. También en Cantabria, los yacimientos del Monte del Castillo en Puente Viesgo, con cuevas y pinturas de importantísimo interés arqueológico y artístico. También lo son las del Pendo, la de Covalanas, la de la Garma en la misma región o las de Tito Bustillo en Asturias. Cuevas que hacen de la cornisa cantábrica uno de los más importantes lugares de arte rupestre del mundo. En la comarca castellonense del Maestrazgo, el barranco de la Valtorta alberga unos abrigos que esconden unas de las manifestaciones plásticas más peculiares de la península. Las pinturas rupestres allí encontradas, fechadas entre fines del Paleolítico y comienzos del Neolítico, conservan un halo de modernidad que parece emparentarlas con el arte vanguardista más contemporáneo. Las formas se estilizan para expresar la temática de la existencia. Es la síntesis de la vida, el triunfo de la precisión y la sencillez. Los grupos cazadores y recolectores han acumulado e intercambiado experiencias. Conocen perfectamente los recursos del territorio en el que habitan. Son capaces de aprovechar al máximo sus trofeos de caza. De los mamíferos, utilizan las pieles para sus vestidos, tiendas y recipientes. Los cuernos y huesos son usados para obtener herramientas o agujas. Tendones y tripas sirven como hilos o cuerdas. Fuertes alianzas entre grupos diferentes explican que se intercambien las materias primas para hacer utensilios cada vez más elaborados y prácticos, o que el arte rupestre y el arte mueble sean tan homogéneos en toda Europa. En los albores del hombre moderno, la solidaridad se constituye en uno de los pilares más sólidos del desarrollo material e intelectual de la vida humana. La humanidad primitiva se prepara para abordar un nuevo salto evolutivo de gran trascendencia. La Tierra se ha deshelado. El Pleistoceno, caracterizado por las glaciaciones, ha dado paso al templado Holoceno, un periodo cálido en el que aún hoy nos encontramos. El Mesolítico es el preámbulo de una revolución, la Neolítica, que va a transformar la existencia de las gentes. Por primera vez la humanidad se plantea la dicotomía entre vida nómada y vida sedentaria. El sedentarismo se irá imponiendo como prototipo de vida. Las opciones minoritarias de costumbres nómadas quedarán en los márgenes de tan complicado trayecto, con un perenne reclamo de su derecho a la diferencia. En el periodo neolítico, el ser humano acrecienta su capacidad para pensar y observar. Y los hombres y las mujeres ven, perciben y se dan cuenta de que las plantas que recolectan en los campos se pueden trasladar y reproducir. El hombre controla vegetales y animales. Pero la agricultura requiere tiempo para germinar y las gentes se hacen cada vez más sedentarias. Encuentran el mejor argumento para una nueva forma de vida a la que se ven obligados: producir el alimento en vez de tener que cazarlo o recolectarlo. Adoptadas la agricultura y la ganadería como fundamentos de la existencia, los alimentos excedentes producidos necesitan ser cuidados y almacenados. Los rudimentarios cestos utilizados para el transporte no son apropiados para el almacenamiento de larga duración. El descubrimiento de la maleabilidad de la arcilla y la capacidad técnica de fabricar hornos que generan temperaturas superiores a los 450 grados posibilitan la aparición de la cerámica, uno de los más extraordinarios inventos de la humanidad.
La cerámica se convierte paulatinamente en un eficaz instrumento en las manos del hombre. Además de su carácter utilitario, condensa el arte. Se utiliza la concha del cardium, un bivalvo muy frecuente en las costas mediterráneas, cuyo uso caracteriza este periodo del Neolítico hasta tal punto que es conocido con el nombre de cardial. Aunque se siguen simultaneando los hábitats de cuevas y los asentamientos al aire libre, el sedentarismo hace que las comunidades los abandonen paulatinamente. Aparecen las primeras edificaciones, cabañas perecederas que se irán alternando con construcciones más grandes. El Neolítico, la era de la piedra pulimentada, de la agricultura, de la ganadería, de los telares, de la cerámica, constituye un gran punto de inflexión en la historia. Acoge la primera gran revolución de la humanidad. Una vez conquistadas algunas parcelas de la naturaleza, el hombre escudriña la tierra, buscando los bienes que ésta oculta en sus entrañas. Es el inicio de la minería. Aparecen los monumentos megalíticos. Los menhires, grandes piedras levantadas verticalmente, parece que delimitan el territorio controlado por una comunidad determinada. A veces se agrupan formando círculos, los cromlech, cuyo sentido ha sido mitificado por las leyendas que hablan de ellos como lugares sublimes desde los que contemplar las estrellas. Los dólmenes resultan aún más espectaculares y sobrecogedores. Para su construcción se han roturado bosques, trasladado grandes piedras, unido pesadísimas losas. En un poblado agrícola y metalúrgico, Los Millares, en la provincia de Almería, la ciudad de los muertos recuerda la historia de los vivos. Es el yacimiento de mayor antigüedad en Europa occidental donde se documenta el trabajo del cobre, el preludio de la incipiente era de los metales. Aquella sociedad supo extraer el valioso metal y trabajarlo hasta conseguir importantes utensilios y herramientas. También armas. Los excedentes de la metalurgia que proporcionan la riqueza son celosamente guardados. La defensa se convierte en una necesidad y la ciudad se fortifica. Mientras en Los Millares se establece una población sedentaria con desarrollo urbano, otras poblaciones nómadas de la meseta, que viven más de la ganadería que de la agricultura, desarrollan sus propias peculiaridades, hermanadas con las corrientes del exterior peninsular. La cultura campaniforme caracteriza a estos grupos humanos. Generalizada en el centro y oeste de Europa, se define por el uso de vasos cerámicos en forma de campana invertida. Durante cientos y cientos de años, el trabajo de los metales se va perfeccionando. Se construyen mejores hornos en los que fundir el metal. Los artesanos aprovechan la ductilidad y maleabilidad del material para confeccionar herramientas y abalorios cada vez más sofisticados. En los pueblos del sureste peninsular, la existencia de importantes yacimientos mineros de cobre y plata fomentan el desarrollo de una importante sociedad urbana, la denominada cultura de El Argar. Son los primeros habitantes de la península que logran la aleación de cobre y estaño y consiguen como resultado auténtico bronce. Contemporáneas del Argar, otras culturas del bronce similares se extienden por Levante, el sur portugués, la meseta y el Atlántico. Otras provenientes del centro de Europa penetran por el norte peninsular. La cultura de los campos de urnas,
unifica a grupos de procedencia diversa que tienen en común la costumbre de quemar los cadáveres en una pira de leña y recoger las cenizas en una urna y enterrarlas, bien aisladas o en túmulos. La importancia de estos pueblos es que introducen la lengua indoeuropea en la península. Aparecerá la escritura y con ella la prehistoria llega a su fin para alumbrar la historia. A lo largo de los siglos van llegando al norte peninsular pequeños grupos familiares indoeuropeos en busca de nuevos campos en los que practicar la agricultura o mejores pastos para la ganadería. En su peregrinar hasta sus lugares de asentamiento definitivo, van mezclándose con otras poblaciones nativas, intercambiando pensamientos y adaptando su idiosincrasia con nuevas formas de vida. Establecidos en el norte de la península entre los siglos X y VI a.C., en Cantabria, Asturias y Galicia, estas poblaciones precélticas desarrollan una cultura que se prolonga durante cientos de años y permanece hasta el siglo I, en el que ya adopta algunos rasgos inducidos por Roma. Es lo que se conoce como cultura castreña. Los castros suelen contar con 1 centenar o 2 de habitantes. La tierra es propiedad de la comunidad, pero los rendimientos agrícolas son escasos y los intercambios entre poblaciones no son muy frecuentes. Pero a pesar de un cierto igualitarismo, se ha podido comprobar que las sociedades norteñas están jerarquizadas y no todos los miembros de la comunidad tienen el mismo estatus social o económico que otros. La lengua ibera, aunque con distintos dialectos, unifica a diferentes pueblos que habitan entre los siglos VI y II a.C., desde la Alta Andalucía hasta el sur de Francia. Desarrollan su escritura, que consta de 28 signos alfabéticos y silábicos de procedencia fenicia y griega, que a pesar de las investigaciones realizadas, todavía solo podemos leer, pero no interpretar. Cultura abierta, mediterránea, en Cataluña, el Valle del Ebro, Valencia, el sudeste, la Alta y la Baja Andalucía, se construyen ciudades, aparecen poblados, se realizan bellas esculturas, se emplean tornos de alfarero y se generaliza el uso del hierro. La sociedad está estratificada. En la cúspide, los propietarios que se afanan en acumular más y más tierras. Bajo ellos, otros hacendados más modestos, los comerciantes y los artesanos. Y al fin, los desheredados, peones que trabajan a las órdenes de capataces en los campos o en las minas, y algunos esclavos, producto de botines de guerra. La agricultura y la ganadería son la base económica de la sociedad ibera. Olivos, vides, árboles frutales, hortalizas, cereales salpican el paisaje mediterráneo en el que viven. En muchos lugares existe también una importante riqueza minera. Los textos de Estrabón recogen antiguos testimonios que cuentan que en la Bética, correspondiente a la actual Andalucía, habría más oro, plata y hierro que en el resto del mundo. Los santuarios se sitúan en lugares privilegiados donde la geografía muestra su magnificencia. Los iberos colocan en esos enclaves figuritas y exvotos, a veces solo trozos, una mínima escultura que representa la pierna dañada, la mano herida, el rostro de la persona enferma, el animal doméstico necesario para cultivar la tierra. Otras veces, la representación de la figura humana se abstrae o esquematiza para pedir buenas venturas, fertilidad, descendencia. Y los artesanos se inspiran en la realidad para idealizarla, y de la talla surgen damas fascinantes, mujeres ante las que solo cabe la adoración. Iberia se reconoce en sus damas. Una de ellas, la dama de Elche, se convierte en emblema de la grandeza de la cultura prehispánica. Su origen está fechado entre los siglos IV y III a.C. En el siglo V a.C., la llamada cultura del Atén marca una fase muy característica del mundo celta.
Esta corriente llega a la península ibérica. El proceso de celtización es complejo y largo y se va produciendo paulatinamente a lo largo de muchos años. Por la dinámica de su propia evolución, separados de sus orígenes, los celtas hispanos se fragmentan y generan experiencias dispares. Unos mantienen rasgos más genuinos desde el punto de vista lingüístico y de su cultura material. Otros, en cambio, en simbiosis con las poblaciones nativas, dan lugar a una cultura propia, la celtíbera. Los celtíberos se asientan entre el Ebro Medio, el sistema ibérico y el Alto Duero. Son un conjunto de pueblos, pelendones, titos, velos, lusones, arébacos, que hablan su propia lengua, la celtíbera, de origen indoeuropeo, y que escriben adoptando y utilizando el sistema de escritura de los iberos. A lo largo de los siglos III y II a.C., en Celtiberia se desarrollan los núcleos urbanos hasta transformarse en auténticas ciudades que se amurallan. Se utiliza la escritura y por influjo de las grandes potencias se acuña moneda. Desde el siglo VIII al VI a.C., una civilización, Tarteso, que ocupa el suroeste de la península ibérica, atrae por su riqueza a los pueblos navegantes del Mediterráneo oriental. Los mercaderes fenicios y griegos propagan por el mundo la calidad del bronce tartesio, la valía de su plata, el fulgor de su oro. En la época de Tarteso, el suroeste de la península ibérica posee los más importantes y ricos yacimientos mineros de la antigüedad en el Mediterráneo. Entre el siglo VI y el VII a.C., Tarteso alcanza el cenit de su riqueza. Al comienzo, la explotación de los filones de cobre y plata por los mineros de Tarteso tiene como objetivo la consecución de mejores herramientas, armas y adornos que aprovechan la maleabilidad de los minerales. Luego, la relación de Tarteso con los pueblos comerciantes del Mediterráneo transforma su economía. Obtenido el cobre, se alea con estaño para conseguir el excelente bronce tartesio. El bronce o la plata se vierten en moldes para conformar adornos, utensilios o armas. La vida de Tarteso se convulsiona cuando a sus costas llegan unos hombres, a la vez marinos y mercaderes, los fenicios. Traen ricos objetos para el intercambio con las poblaciones indígenas, productos manufacturados, telas, cerámicas, alabastro, bisutería. Fue una sentencia del oráculo de Tiro, una de las ciudades fenicias, la que mandó a los tirios que fundasen una colonia en los confines del mundo conocido, allí donde Heracles separó la tierra para unir el océano y el mar Mediterráneo. En el idioma de los navegantes encargados de llevar a la práctica el designio, Heracles era Melkart. Y construyeron un templo en su honor, en lo que hoy es la isla de Sancti Petri. Pero los fenicios no llegan para civilizar. Más allá de la leyenda y del oráculo, su objetivo inicial no es otro que el de obtener la mayor cantidad de metales preciosos al menor costo posible. Las mercancías coloniales fascinan a la aristocracia tartesia, que ve en el incremento de la producción minera la solución a sus ansias de riqueza. Los fenicios obtienen grandes beneficios con la actividad mercantil de los metales, pero en su paso por la península traen la gallina,
el cultivo de la vid y el olivo, aunque este ya existía en la península en su forma silvestre, el acebuche, el torno de alfarería o los primeros útiles de hierro. En torno al santuario de Melkart, en un enclave privilegiado entre el Mediterráneo y el Atlántico, surge hacia el año 800 a.C., si no antes, la ciudad de Cádiz, que se convierte en el centro irradiador de los intereses fenicios en el Mediterráneo occidental. A la luz de la ciudad acuden oleadas sucesivas de inmigrantes fenicios que fomentan el comercio, pero también se dedican a la orfebrería, la cerámica, la tintorería, la pesca, la salazón y la agricultura. La agudeza de los fenicios les lleva ya en la Edad del Bronce a inventar el alfabeto, un sencillo sistema en el que con apenas 30 caracteres se abarcan todos los sonidos de su lengua. Siglos después, los griegos lo adoptan y lo transmiten a la posteridad con el nombre de sus dos primeras letras. La práctica generalizada de la navegación de cabotaje cercana a las costas necesita de factorías en las que abastecerse. La isla de Ibiza se convierte en un importante enclave fenicio. El eje Ibiza-Cádiz-Cartago se erige en columna vertebral del tráfico marítimo. Grecia es, desde antes del siglo VIII a.C., un gran pueblo de la antigüedad que alcanza su máximo esplendor material e intelectual en los siglos V y IV a.C. Fenicia y Grecia compiten para controlar el comercio en el Mediterráneo. Grecia funda, entre otras ciudades, Marsella y Ampurias. La ciudad de Ampurias, fundada hacia el año 575 a.C. en el litoral ampurdanés, es escala obligada en el comercio griego-tartesio y se convertirá, junto a la vecina Rosas, en el principal eje de penetración de la cultura y las tradiciones griegas. La denominación en lengua griega de Ampurias era Emporión, y ese nombre deja claro la función que asumió la ciudad. La palabra emporio significa lugar o centro económico. En el siglo V a.C. acuña moneda propia y se convierte en uno de los lugares más prósperos de la península ibérica. Todas estas colonias, fenicias o griegas, tendrán un significativo papel en el destino de Tarteso. El litoral se llena de factorías y pueblos donde se reparan y abastecen las naves. Ante la llegada de los foráneos, los pobladores tartesios van abandonando sus viejos sistemas productivos y se incorporan a la nueva transformación de hábitos y economía. Entornos como los de la Ría de Huelva ven surgir los poblados por la ingente demanda de mineral. La actividad minera hace de la ciudad de Huelva un importante centro comercial, una urbe sin amurallar, abierta a todas las culturas. En ella coinciden todos los comerciantes, sean fenicios o griegos. El decaimiento de la producción indígena y los problemas en las ciudades fenicias colapsan los intercambios directos y favorecen la aparición de Cartago como nueva potencia. Cuatro años después de finalizar la Primera Guerra Púnica, en el año 237 a.C., los cartagineses desembarcan en Cádiz. A su frente, uno de sus más prestigiosos generales, Amílcar, de la familia Barca. Con Amílcar viaja su hijo Aníbal, de apenas 10 años. Amílcar quiere dominar el valle del Guadalquivir y, a través de él,
llegar a las minas de la rica Cástulo. Pero muchos pueblos defienden su territorio de los conquistadores cartagineses. Tras derrotar a los diferentes pueblos indígenas, se dirige hacia las costas levantinas, donde funda Acraleuque, en la actual Alicante, como centro de operaciones. Le sucede por aclamación del ejército su yerno Asdrúbal, que derrota a los oretanos y venga la muerte de su antecesor. En uno de los puertos naturales más impresionantes de todo el Mediterráneo, Asdrúbal funda la ciudad de Kart Hadast, Cartago Nueva, con el anhelo de que su reflejo proyecte el poder de Cartago en Iberia.